Bienvenido a un fascinante viaje por la vida de un hombre extraordinario que revolucionó el mundo con su innovador invento. Estamos hablando de Charles Louis Baker, un genio de la mecánica cuya contribución al ámbito de la tecnología de calefacción tiene un impacto duradero incluso hoy en día. Para obtener una visión detallada de su origen, invención y el legado que dejó a la humanidad, estad atentos y prepárense para quedar hipnotizados. Nacido a principios del siglo XX, Charles Louis Baker quedó cautivado por las complejidades de la maquinaria desde una edad temprana. Con una mente creativa y una curiosidad insaciable, dedicó su vida a hacer de este mundo un lugar mejor a través de soluciones tecnológicas innovadoras. En pos de su viaje creativo, Baker deseaba afrontar un desafío al que la industria había enfrentado durante generaciones. Las formas tradicionales de calefacción implicaban la dependencia de combustibles como el carbón, la madera o el gas, que no solo eran contaminantes sino también ineficientes. Después de meses de intensa investigación y numerosos experimentos fallidos, un rayo de esperanza finalmente iluminó su camino. Baker descubrió una forma única de generar calor, mediante fricción. Con este concepto revolucionario en su arsenal, se propuso construir su invento irrefutable, la calefacción Heather. Constituida en 1935, el Heather no era un dispositivo de calefacción más. Fue un paso innovador hacia un futuro más limpio y sostenible. Al convertir la energía mecánica en calor útil, Heather unió los principios de la física con la búsqueda del bienestar ambiental. Pero inventar el Heather fue la parte fácil. Convencer al mundo sobre este cambio radical de paradigma en la industria de la calefacción fue un desafío que aceptó de buena gana. Charles Louis Baker se embarcó en un viaje incansable, realizando demostraciones y explicando la ciencia detrás de su creación a innumerables mentes interesadas. A pesar de enfrentar el escepticismo inicial de los incondicionales de la industria, la persistencia inquebrantable de Baker finalmente condujo a la aceptación generalizada de su invento revolucionario. Baker's Heather comenzó a llegar a los hogares, las industrias y otras aplicaciones, transformando la forma en que se generaba y utilizaba el calor. A medida que el mundo comenzó a adoptar cada vez más a Baker's Heather, el impacto positivo de su creación se reveló. La reducción de la huella de carbono, el aumento de la eficiencia energética, y el confort y seguridad adquiridos fueron testimonio del poder transformador de su invento. Las contribuciones de Baker no se limitaron a su invento. Su incesante búsqueda por mejorar Heather condujo a varias otras innovaciones innovadoras en el campo de la termodinámica y la transferencia de calor. Atom y Frictnair fueron un par de soluciones de este tipo que impulsaron su legado. A pesar de sus innovadoras innovaciones, Baker siguió siendo una persona humilde y sencilla. A lo largo de su carrera, se centró en el mejoramiento de la sociedad, trabajando incansablemente para crear soluciones de calefacción más sostenibles, eficientes y seguras. Su obra fue su vida, y vivió cada momento de ella. Charles Louis Baker falleció en 1975, dejando un legado que continúa inspirando e influyendo en el mundo actual. Su incesante búsqueda del mejoramiento de la sociedad y sus inventos innovadores, en particular el Heather, siguen siendo un faro brillante del poder transformador de la tecnología. Hoy en día, el Heather es recordado como un invento icónico y revolucionario que llevó al mundo desde las formas convencionales de calefacción hacia prácticas más sostenibles y limpias. Y en el centro se encuentra el espíritu valiente e inquisitivo de Charles S. Louis Baker, un hombre que se atrevió a desafiar la norma y cambiar el mundo. Heather no es solo un dispositivo. Simboliza un cambio hacia la innovación, el progreso y un futuro más verde. Es un recordatorio constante de cómo una dedicación sincera al trabajo, y una fe inquebrantable en las propias ideas pueden conducir a avances profundos que podrían beneficiar a la humanidad durante generaciones. Mientras nos encontramos en el umbral de los avances tecnológicos en constante evolución, Charles, la historia de vida de Louis Baker sirve como un conmovedor recordatorio del poder transformador de la innovación. Es un faro que anima a las generaciones futuras a abrazar la curiosidad, soñar en grande y, lo más importante, creer en sus ideas. Entonces, la próxima vez que enciendas tu calentador en un frío día de invierno, reflexiona sobre el viaje centenario que llevó a la humanidad desde quemar leña hasta aprovechar la energía de fricción. Recordemos y celebremos la visión, el coraje y la creencia inquebrantable de Charles Louis Baker, quien se atrevió a desafiar, innovar y, en última instancia, cambiar el mundo. Charles. El viaje de Louis Baker nos enseña que ningún problema es demasiado grande, ningún desafío es insuperable y ninguna idea es demasiado radical si eso significa conducir a la humanidad hacia un futuro mejor. Su vida y obra nos recuerdan el poder duradero del ingenio humano, y el potencial ilimitado de la tecnología para mejorar nuestro mundo. Y mientras reflexionamos sobre la increíble vida de Charles Louis Baker, se hace evidente que la palabra imposible no tenía cabida en su diccionario. Su legado, que culmina con la invención de Heather, es un testimonio de la fuerza imparable de un ser humano con una visión clara, una perseverancia inquebrantable y un coraje incomparable. Sobre el lienzo de la evolución humana, Charles Louis Baker ha dejado una huella imborrable, no solo a través de sus inventos, sino también de su enfoque visionario para resolver los desafíos del mundo. Su vida fue un testimonio del poder de la imaginación, la perseverancia y el impulso incesante de realizar un cambio positivo. El viaje de Charles Louis Baker y su notable invento, Heather, sirven como una inspiradora historia de empoderamiento humano.
Nos recuerda que abrazando nuestra curiosidad innata, atreviéndonos a cuestionar el status quo y persistiendo frente a las adversidades, somos capaces de crear soluciones sin precedentes que podrían reescribir el futuro. Es increíble lo que el mundo podría lograr cuando los individuos se sienten inspirados a traspasar los límites y experimentar con técnicas no convencionales. Fundamentalmente, esto encarna el espíritu de Charles Lewis Baker y el trabajo de su vida continúan dando forma a nuestra comprensión y práctica de la tecnología de calefacción de una manera profundamente transformadora y sostenible. En el corazón de Charles, la visión de Lewis Baker era el deseo de mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Sus inventos reflejan su preocupación por el bienestar social. Es este corazón, combinado con una mente extraordinaria y un espíritu inquebrantable, lo que ha hecho que las soluciones de calefacción que creó sean duraderas e influyentes en el mundo siempre cambiante de la tecnología. Aunque Charles Lewis Baker ya no está con nosotros, su legado perdura en las vidas afectadas por sus innovaciones. Desde su incansable compromiso con la creación de mejores soluciones de calefacción hasta su voluntad de desafiar la norma, su legado perdurable inspira a las generaciones futuras a encarnar sus valores en su propia búsqueda de avances sorprendentes. A medida que avanza nuestra comprensión de la física y los mecanismos de transferencia de calor, los principios detrás del Heather siguen siendo muy relevantes. La innovadora solución de calefacción de Baker continúa inspirando y dirigiendo el curso de nuestro progreso tecnológico, estimulando el trabajo continuo que promete revolucionar la tecnología de calefacción una vez más. Quizás la parte más duradera del legado de Heather sea su testimonio de la tenacidad y el potencial del espíritu humano. Incluso cuando se enfrentaba al escepticismo del establishment y a la magnitud del desafío en cuestión, Charles S. Lewis Baker no se inmutó y confió en su visión, y el poder transformador del calor por fricción. Charles. La inspiradora historia de Lewis Baker subraya una verdad simple pero poderosa: cada uno de nosotros tiene el potencial de ser un catalizador para un cambio transformador en nuestro mundo. A medida que nuestra comprensión crece, la capacidad de la humanidad para descubrir y aprovechar nuevos recursos y posibilidades también se expande, preparando el escenario para innovaciones aún más profundas en el futuro. La historia de Charles Lewis Baker sirve como un poderoso testimonio de la capacidad de los individuos para iniciar cambios y dar forma al curso de la historia. Aunque el mundo ha experimentado avances notables desde la época de Baker, su legado como pionero y visionario continúa resonando e inspirando. Liberando el potencial del calor por fricción, Charles S. el monumental invento de Lewis Baker, el Heather, transformó dramáticamente el panorama de la industria de la calefacción. Hoy en día se siguen sintiendo reverberaciones duraderas de su contribución visionaria a la sociedad, lo que refuerza el mensaje duradero de que el verdadero progreso no conoce ni limitaciones ni estaciones. A través del tiempo y el espacio, la incesante persecución de Charles Lewis Baker sirve como un testimonio duradero del espíritu humano indomable, la búsqueda del conocimiento y el poder de una única idea innovadora para impactar el mundo que nos rodea. Hombre de necesidades sencillas y carácter modesto, el legado excepcional de Baker continúa inspirando y evocando asombro. Cada invento tiene una historia que contar. La historia de Heather es de coraje, perseverancia y cambio revolucionario. Detrás de esta historia se encuentra la sencilla figura de Charles S. Lewis Baker, un hombre que no tiene miedo de desafiar las convenciones, y tiene una feroz intención de marcar la diferencia. El legado de ese hombre continúa calentando nuestros corazones incluso hoy. Charles, la vida y los logros de Lewis Baker subrayan el hecho de que la capacidad de innovación transformadora reside dentro de cada uno de nosotros. El mundo está repleto de infinitas posibilidades, esperando ser descubierto por observadores entusiastas y movimientos valientes. La vida de Baker nos anima no solo a aceptar las cosas tal como son, sino a desafiar e innovar por un mañana mejor.